nos decía. Exactamente, O sea, la del 2012 fue muy disputada. exactamente, sí, fue muy disputada, perdimos por 2 votos, pero bueno, nosotros, dentro de la departamental, nosotros somos congresales por la departamental Mercedes, y seguimos trabajando a la par de los compañeros, informándolos, yendo a las oficinas, consultándolos con las cosas que necesitaran, haciendo trámites en La Plata. Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, aunque hayamos perdido por 2 votos en el 2012. Mariano, vos estuviste en aquella del 2012 que ibas de candidato también, pero no de secretario general, ¿no? No, en 2012 sí, 2012... de candidato a secretario gremial. Ah, secretario gremial, ¿no? Sí. ¿Quién era en ese momento el candidato a secretario general? Alberto. Ah, eras vos, claro. Sí. Ajá. Iba Nicolás González, que de General Rodríguez, iba de adjunto. De adjunto, ajá. Con una participación que intentando incorporar también, diríamos, al resto de las localidades, de Juzgado de Paz y otro departamento, como es Moreno Rodríguez ahora. Exactamente. Y en este momento en la lista también tienen ese tipo de integración. ¿Quién te acompaña, por Tenemos ejemplo? varios integrantes. Por ejemplo, tenemos de 25 de mayo a Gustavo Fajey, que es de ahí de la localidad 25 de mayo. Tenemos a Lorena Benedetti, que es de Chivicoy. Tenemos a Nicolás González, que de Rodríguez, que va de candidato a secretario por la Justicia de Paz, en la lista nuestra. Sí. Aprovechamos la experiencia de él cuando Claro. Moreno Rodríguez era juzgado de paz. Y bueno, sabiendo la problemática, lo pusimos en ese cargo. Claro. También Marta Navarro, también del 9 de julio. Tenemos varios integrantes. Ajá, y los hemos recorrido mucho aparte también. A los juzgados de paz. A los juzgados de paz, desde que perdimos las últimas elecciones, hemos recorrido constantemente. Se han dado una tarea de por llegar todos los a juzgados todos de paz. lados. Claro. Sí. Claro, porque por lo que escuchaba anoche, en realidad el núcleo más importante está en la cabecera, que es en Mercedes, con más de 500 afiliados, pero hay unos 200 y pico de afiliados en el resto del departamento que no son para desechar, diríamos, ¿no? Y además porque no dejan de ser afiliados, a los cuales también hay que llevarle la propuesta y escuchar el reclamo, ¿no? Obviamente. Eso, cuando recorríamos los Juegos de Paz, bueno, eso es lo que nos reclamaban y bueno, tratamos de cumplirles, llevarles lo que necesitaron, resolverle el problema que tenían en ese momento, y son muchos los afiliados que hay. Y ahora con esto de Moreno Rodríguez se ha ampliado mucho también la cantidad de afiliados. Claro. Han pasado muchos del departamento de Morón a Moreno, se han abierto muchos juzgados y bueno, se ha ampliado mucho la lista. Claro, y todavía no se ha desmembrado, diríamos, como una asociación, una seccional, claro, diríamos, otra departamental, ¿no? A nivel gremial, aunque sí a nivel, diríamos, judicial, pero no a nivel gremial. ¿Y por dónde pasa hoy más o menos el reclamo del trabajador de la justicia? Digo, además de la cuestión salarial, porque digo, ayer lo hablábamos, digamos, Jorge, uno le preguntaba, bueno, ¿hay un retraso en el salario del empleado del Poder Judicial? No acá las diferencias con el empleado del Poder Judicial de Nación, digo, pero también hay otras cuestiones que hoy reclama el trabajador de la justicia. Sí, además de lo salarial, también hay mucha violencia violencia laboral dentro del Poder Judicial. Nosotros hemos denunciado, no es el caso de acá de Mercedes en sí, pero hay algunos jueces y funcionarios que son denunciados por nosotros por violencia laboral. Y además las condiciones de trabajo que tenemos, hay lugares que están hacinados, no hablo solamente de Mercedes, yo te estoy hablando de toda la provincia, hacinados en lugares muy chicos para trabajar, ¿no? Inclusive hay lugares que están trabajando dentro de los baños, o los efectos están dentro de los baños, todo ese tipo de cosas. Sí, uno lo ve acá y también, como vimos decir, recorriendo a veces yendo a algunos otros departamentos, hay gente que hace la profesión en Loma de Zamora, en Lanús, en Avellaneda, bueno, en distintos lugares de Gran Buenos Aires también uno ve la forma en que están trabajando, ¿no? Y cómo también es la respuesta hacia el judiciable y hacia el letrado que trabaja en la profesión libremente. Pero en Mercedes en particular uno nota que se gastan mucho dinero en alquiler de propiedades que a veces no están en las condiciones que tienen que tener para el funcionamiento de un juzgado civil, de un juzgado de familia, de una fiscalía, ¿no? de una defensoría, son como que no están preparados para eso, son casas de familia que las han readecuado, ¿no? Sí, o sea, no solamente en Mercedes,
sino que en toda la provincia no tienen previsibilidad. Yo te cuento, yo trabajé en Loma de Zamora 7 años. Cuando hicieron el edificio nuevo en Camino Negro y La Roque, que habían quedado 2 juzgados civiles afuera del edificio. Acá hubo intentos de hacer la ciudad judicial, lo que no se logró fue el predio donde colocarla. O sea, está el proyecto y lo que no está hasta ahora, o que no aparecería, sería el dinero, pero el proyecto estuvo. Yo estuve en un par de reuniones con el Colegio de Magistrados y en la Municipalidad con el Intendente, pero hasta ahora no se ha podido formalizar. Claro. Y sí, o sea, los edificios tanto más para la gente común que tiene que venir acá a Mercedes y del Tribunal de Trabajo, tener que ir al banco a cobrar algo, o tener que hacer algún depósito, o de los mismos juzgados que están desmembrados acá, creo que he alquilado más o menos 27 casas donde hay dependencia judicial. Claro, claro, sí, ha ido quedando, porque han ido creándose muchos organismos nuevos también, a partir de la reforma en su momento, a los fines de los 90, del procedimiento penal, con las UFI, ¿no? Con los juzgados de garantías, o sea, 98, una cantidad, bueno, ayer hablábamos por el tema de la policía judicial, que son, digamos, áreas y acciones que están todavía incluso inconclusas, ¿no? Sin cumplirse. Sí, la policía judicial salió la ley, lo que ocurre que la prueba piloto se iba a hacer en Mar del Plata, pero todavía no terminaron de ordenar lo que es la cabeza de la policía judicial, porque como la cabeza de la policía judicial dura 4 años nada más, nadie quiere agarrar el cargo. Pero que es rentable, sí, se paga. Y renovable, pero que... No es renovable, entonces nadie quiere aceptar el cargo de jefe, no sé cómo, jefe mayor, no sé cómo se llama el cargo. Pero ¿y de quién depende? ¿Del Ministerio Público Fiscal, digamos, de la Procuradora, que está dentro de la Corte, de la Suprema Corte, o depende del Ministerio de Justicia? O sea, la Policía Judicial, su cabeza está dentro del Ministerio de Justicia. No es un ente autárquico o como debería ser. Perdón, es un ente autárquico, no, sí, está aparte porque no tiene relación con la policía. Lo que es la bonaerense, diríamos, claro. Son como si fueran personal también del Poder Judicial. Son personal del Poder Judicial. Nosotros, el día que se cree la Policía Judicial, lo vamos a afiliar al gremio, por supuesto. Claro. ¿Cómo, en estos 3 años, cómo pueden evaluar la gestión, en el caso tuyo, bueno, que es el oficialismo, ¿no? A nivel provincia, del Consejo Directivo, y cómo la local, que digamos son oposición a nivel local, porque la que encabeza la lista azul y blanco y que va Jorge, justamente el secretario general. ¿Cómo evalúan ambas gestiones? Mirá, a nivel provincial, como conducción provincial, nosotros la vemos positiva. Quizás no logramos lo que nosotros queremos, pero en las 3 últimas paritarias, por ejemplo, hablando de lo salarial, tuvimos los mejores aumentos de todos los estatales de la provincia de Buenos Aires. Y en particular este año logramos un aumento del 37% promedio. Perdón, del 37%, no promedio. Y fue la paritaria salarial la mejor del país, porque recordemos que los gremios privados o la UOM, por ejemplo, cerraron el 28%. Nosotros llegamos a un 34% en el básico y un 3% más de bonificación, que llega a un 37%. ¿Ustedes pudieron recuperar el 3% de antigüedad? Bueno, eso está en la legislatura provincial en el día de hoy. Digo porque los municipales lo recuperaron ahora, a partir del 6 de julio, por ejemplo. Algo que se había reformado allá en la época de la gobernación de Duhalde, ¿no? Claro, en el año 96 no nos pagaron el 3% de antigüedad, después hubo 8 años al 1% y 1 año al 2%. Eso es, en la paritaria salarial de este año nuestra, logramos que el gobierno se comprometa a mandar una ley que ya está en la legislatura, pero abarca a todos los estatales de la provincia, no solamente a los compañeros judiciales, donde se va a devolver ese porcentaje de antigüedad, que son 20 puntos, en 3 años. 7% a partir del 1 de enero del 2016, 8% a partir del 1 de enero de 2017 y un 5% a partir del 1 de enero del 2018. Ajá. O sea, no solamente recuperarían el 3%, sino que le van a pagar el punto o los 2 puntos que les faltaron del 96 para acá cuando se reformó, diríamos. Exacto. Ajá, mira que eso es un logro para todos los empleados públicos de la provincia. Para todos los empleados públicos, no solamente los judiciales. Ajá. Por eso se nos hacía difícil cuando queríamos reclamar que no era solamente los judiciales. Claro. Entonces no entraba en ninguna negociación.
Pero al margen de eso no es la primera vez que lo planteamos, estos de años que lo venimos planteando en todas las paritarias que tuvimos con el gobierno provincial. Claro. No es de ahora. Recuperar ese porcentaje. Recuperar de ese antigüedad. porcentaje. Con aquellas reformas del 96, ¿perdieron algunos otros derechos que tenía? Digo, porque en el caso municipal uno recuerda y de empleados de la administración pública provincial que están bajo la ley 10470, creo que es, perdieron otras licencias, otro tipo de días de vacaciones. En el caso de ustedes, ¿perdieron algún otro derecho o solamente solamente fue la reducción de la antigüedad? Solamente la antigüedad. Solamente la antigüedad y la tasa de justicia es una parte de la tasa de justicia. Y el balance de la gestión actual de la departamental de Mercedes, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? No, mira, nosotros estuvimos recorriendo todos los, bueno, como te decía, los juzgados de paz y los juzgados de acá de Mercedes. Y la inquietud más grande de la gente era lo que más nos pedía, digamos, que querían volver a recuperar el gremio que había antes, que había un solo gremio, como le dice la gente. Y bueno, que querían recuperar eso. Nosotros, bueno, a nivel provincial se llegó a conformar este frente, con esa unión de varias. Pero bueno, acá en Mercedes seguimos con la línea nuestra, la línea histórica de gremio. Y bueno, la gente, otra de las cosas que por ahí pide un poquito más de presencia del gremio, de más actividades. Por ejemplo, nosotros proponemos mucho también el tema de la quinta nuestra, que está muy abandonada en el sentido de que la gente no participa en nada. Tenemos propuestas para hacer playaciones de deporte, para que la gente vaya a hacer deporte, porque está, como viste, ahora vos pasa que la gente va a caminar a la 40. Claro. Nosotros tenemos un predio hermoso ahí que no se lo aprovecha al 100%. No se lo aprovecha al 100%. Entonces, bueno, tenemos varias propuestas para hacer en ese predio, para que la gente lo aproveche más. De esto que por ahí decía ayer vos, Jorge, de que la sede de acá de 22, 31 y 33 no era utilizada por los afiliados, como que estaba negada a los afiliados y sí a otros sectores de la sociedad, a otros gremios, partidos políticos. ¿Es así? ¿Era así en la gestión anterior y con esta gestión se ha hecho una mayor apertura? Yo te explico. El salón de la 22, o la sede gremial de la 22, sí. En su momento, cuando se inauguró, se habían empezado a hacer fiestas. ¿Qué pasó? Por los ruidos, los vecinos se quejaron y la municipalidad lo prohibió. Claro. Por eso, lo único que se hacía era, lo pedían los partidos políticos, se hacían charlas, ese tipo de cosas se podían hacer. Por ese motivo no se utilizaba el salón de la sede gremial de la 22, sí se podían hacer cenas de oficina, comidas de oficina, cosas que no tendrían música. Claro. Sí, que no provocara la denuncia de ningún vecino, ¿no? Por eso la ampliación de la quinta, hicimos los 2 quinchos para que todos los festejos se hicieran en la quinta. Claro, y ahí no tenía ningún problema. Ahí no ningún problema porque estamos en el medio del campo. Claro, seguro. Sí, hubo una época después de lo de Cromañón, fue que se empezó a poner un poco más de requisitos para todo tipo de salones donde se quisieran hacer este tipo de festejos o bailes y es cierto eso, y empezó a haber también muchas denuncias. Si no está en la zona, digamos, que permite, no se pueden hacer, ¿no? Eso es cierto. También digo, la particularidad que tiene la organización del Poder Judicial es que es cierto, hay una cabeza que es la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal, un procurador, una procuradora en este caso, pero después cada juez y cada fiscal hacen las veces como de pequeños, diríamos, jefes o patrones, diríamos, en cada juzgado, ¿no? Eso, ¿cómo se organiza eso? Porque se me ocurre que como gremio se hace bastante difícil porque por ahí es como si tuvieras pequeñas fábricas, diríamos, pensando en un gremio gigante como la UON, pero tenés fábricas donde hay negociaciones particulares por fábrica, ¿no? Porque los empleadores son distintos. Digo, cada juez tiene su mirada también y su relación para con sus empleados. ¿Eso cómo terminan cómo logran homogenizarlo para que, digamos, haya un trabajo, que todo el mundo, digamos, sean iguales ante la ley, diríamos, y no que surjan diferencias de acuerdo al juez o al fiscal o quien esté a cargo del área, del organismo correspondiente? No, mira, ahí nosotros lo que tratamos, con la Corte Provincial, en la carrera, por ejemplo, no tenemos muchos problemas porque respeta la carrera judicial.
El inconveniente que tenemos es en la procuración, porque ahí no hay fijado una carrera a partir del 98 cuando se crearon las fiscalías. O sea que es una cabeza que tanto en la provincia de Buenos Aires, la doctora Falvo, como acá el doctor Merola, ellos mueven las piezas según consideran necesario. Y igualmente los ascensos también son a veces, a manera de ver de nosotros, arbitrarios. No en la parte de la Corte, donde ellos respetan la carrera judicial y se hacen todos los ascensos como corresponde. Igualmente nosotros tenemos la Secretaría Gremial para defender a los compañeros. Digo, para que se entienda, dentro de un juzgado civil, cuando se produce una vacante por jubilación de un oficial mayor, naturalmente ese cargo quedaba dentro de ese juzgado civil y se hacía todo el corrimiento. Exacto. Y no es que esa vacante se iba para otro juzgado. Exacto. En fiscalía quizás ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Por ahí hay vacantes por una jubilación o por una renuncia y resulta que si estaba en la UFI 5 esa vacante se la llevan para otra fiscalía. No, quizás hay ese tipo de flexibilidad. O aparece en otra localidad también. En otra localidad. Ha pasado también que llevan cargos. Dentro del mismo departamento judicial. Dentro del departamento judicial, pero... Nosotros... una ayudantía, claro, ese tipo de cosas. Nosotros hemos tenido charla con la doctora Falvo. Yo estoy en la comisión provincial y tuve charlas con la doctora Falvo, con Hugo Blasco, Pablo Abramovich, y donde quedamos en reunirnos para ver si podemos ordenar eso y que los compañeros de la Fiscalía tengan una carrera judicial como la tiene la Corte, ¿no? Claro, porque si no termina un poco siendo desordenado, ¿no? Que cada uno no sabe cuáles son las reglas del juego, ¿no? También. Exactamente. Porque el otro parece un poco más enquilosado, pero te da una certeza, ¿no? De que dónde estás parado, ¿no? Así es. Porque también te pueden estar trasladando por lograr un ascenso, entonces dejas de estar bajo el mismo órgano de trabajo. El miércoles, bueno, como creo que hablábamos cómo estaba organizado, comparten esta... ¿Cómo se constituye? Hay una junta electoral departamental y ahí discutieron esta manera de que haya urnas en un determinado lugar fijas, en otro lado que sean volantes, que vayan circulando por distintos juzgados. Sí, eso tuvimos una reunión con los compañeros de acá y fijamos, como siempre, las urnas en el Palacio, 2 urnas en el Palacio de 8 a 14 horas y de 14 a 18 horas en la sede gremial de calle 22784. Después organizamos urnas volantes en Luján, Rodríguez y Moreno, Fiscalía de Moreno, una urna más en la localidad de Moreno, una urna que va al juzgado de paz 9 de julio y baja 25 de mayo y viene a Mercedes, y otra urna que va a Bragado, Alberti, Chivicoy y baja a Mercedes. Los demás juzgados de paz votan por correspondencia. Antiguamente votaban todo en realidad. Antiguamente votaban todo. Estas urnas volantes como que no existían. Exacto. Pero en la elección pasada ya creo que se implementaron, ¿no? No, esta es la primera vez. ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez. No sé, porque me pareció que ya había habido alguna urna volante en la elección de hace 3 años atrás. No. Bueno, les agradezco realmente que se hayan acercado. La idea era que, bueno, al haber 2 listas a nivel local, que son la lista verde, número 1. 18. 18 y uno con la número 1 vamos en provincia. Por eso. Por eso con la 1 vamos en provincia porque hicimos un frente de trabajadores por la unidad con 2 agrupaciones más a nivel provincial. Ajá. Que por eso lleva el nombre de tricolor, en realidad, tricolor, sí. a nivel provincial. Y a nivel local, bueno, la lista 18 entonces verde, de 8 a 18 entonces en definitiva es el próximo miércoles. Bueno, esperemos que sea todo con tranquilidad. Hay como todo proceso electivo, hay fiscales de cada mesa, hay autoridades también de cada mesa que son elegidos por esta Junta Electoral local. Sí, no, es la propuesta, lo proponemos nosotros, tanto la lista 10 como la nuestra, la 18, acordamos y ponemos las autoridades de mesa y los fiscales cada uno pone su... ¿Y la conformación de esa Junta Electoral departamental surge de una asamblea? Sí, surge de una asamblea que se hace en el Palacio, donde, bueno, también ahí acordamos... ¿Quién es el presidente de la Junta? Presidenta, Silvia Alvía. Silvia Alvía. Silvia Alvía. Y vicepresidente, Bel. Está bien. Silvia del Tribunal de Trabajo. Sí, bueno, claro. Bueno, nuevamente, muchas gracias. No sé si querían decir algo más. No, decir que esperemos que los compañeros nos acompañen en esta contienda electoral,
que no sea tan apretada. no sea tan Para no apretada, sufrir tanto. para sufrir tanto Ya sea para ganar o no. Pero y que bueno, que ya nos conocen a nosotros, que siempre laburamos para el gremio y para los compañeros en todo sentido, ¿no? Defendiéndolos, estando en la asamblea, dejando la plata, movilizaciones, siempre nosotros vamos a estar presentes representándolos. muchas gracias. Ahora es